Bueno, muy bien. Entonces, resuelto el asunto, vamos a comenzar. A ver, por el principio, con algunos conceptos previos. Aquí está. Bueno, mm, el mapa de Colombia es el que aparece allí. Ustedes lo conocen bien. Es un mapa, pues, construido en la realidad territorial a través de una larga historia, pues que aquí no podemos ver, pero este es el contexto espacial o geográfico en el que pues, se mueve toda la política agraria del país, pues sí es la que nos ocupa durante buena parte de los temarios o de los contenidos del curso. Sin embargo, pues ustedes tienen que saber que estos territorios pues se fueron construyendo a través de toda la colonia en una tensión muy eh, eh, compleja de explicar en pocos minutos, pero sencillamente durante la colonia nosotros vimos que estos territorios se fueron configurando, que Colombia pues en realidad era parte de un conjunto geográfico más grande que se conocía como el Virreinato de la Nueva Granada. Estaba, recordemos, el Virreinato de la Nueva España, que es hoy México y toda Centroamérica y una parte del sur de los Estados Unidos. Y nosotros nos llamábamos, junto con Venezuela, Ecuador, Perú eh, y Bolivia, nos llamábamos Virreinato de la Nueva Granada. Y, perdón, exceptuando Perú. Y Perú, junto con Bolivia, se llamaba el Virreinato del Perú, que tenía pues su cierto nivel de autonomía, lo mismo que el Virreinato de la Nueva Granada, donde estaba Colombia, y el Virreinato de Nueva España. A través de estos crisoles o contenedores geográficos, pues se libraron distintos conflictos entre esclavos, población mestiza, españoles pobres, autoridades de la corona española que hicieron presencia pues en las ciudades capitales, pues en el Virreinato de México pues hizo presencia, como ustedes saben, en la ciudad capital, ¿no? Donde estaba antiguamente una ciudad fundada por, por los mexicas y luego, bueno, mexicas y aztecas para no complicar más la cosa, y que es la actual Ciudad de México o México DF. Nosotros pues teníamos por capital en el Virreinato de la Nueva Granada Bogotá, siempre fue Santa Fe de Bogotá, eh, y el Virreinato del Perú, pues que congregaba Bolivia, Perú y algunas regiones a su alrededor, que pues no podemos definir aquí en el mapa, en este mapa. Tenía por capital pues la actual Lima, eh, a pesar pues de que tenían unas ciudades importantes mineras, como por ejemplo la ciudad de Potosí, hoy ubicada en Bolivia, donde se extrajo miles de toneladas de plata y que pues buena parte se llevaron a la península ibérica y que bueno, fue usada también por la propia corona española para enormes gastos militares o también en infraestructura en la propia América pues, española. Entonces, más o menos ese es el ciclo, ¿no? De relaciones con España, América, en cuanto, alrededor de La Plata, del Potosí. Bueno, esos son más o menos los orígenes de estos territorios que se fueron configurando. Y pues con el caso de Colombia, lo que hoy corresponde al territorio colombiano, pues aún no había nacido para el momento en el que
que la Nueva Granada estaba constituida solamente a partir de la independencia, más o menos a partir de 1819 en adelante. Nosotros empezamos a ver una separación, una segregación lenta de distintas capitanías. Recordemos que Venezuela era una capitanía, es decir, que hacía parte de la Nueva Granada. Capitanía era una figura de inferior jerarquía que tenía pues una administración descensada, ¿no? Con capital en Caracas, pero no correspondía exactamente al reinato, ¿no? El virreinato era todo el globo, incluyendo Colombia e incluyendo Ecuador y una parte del norte del Perú. Entonces, la Capitanía de Venezuela ya existía, pero la Capitanía de Venezuela, más o menos, así, muy rápidamente, corresponde a lo que hoy es Venezuela. Y el virreinato de la Nueva Granada, que fue lo que quedó, ¿no? Después de que se segregó Venezuela, pues todavía incluía a Ecuador, incluía el norte del Perú y una partecita del Brasil, que los fuimos perdiendo a lo largo del siglo XIX por conflictos intestinos, internos de las élites regionales. Por ejemplo, en Ecuador nunca quisieron pues, pensar en la posibilidad de una integración con Colombia o con el territorio que articulaba Santa Fe de Bogotá, más o menos alrededor de lo que podía articular la capital de la Nueva Granada, que era Bogotá, repito. Lo mismo el norte del Perú, poco a poco a través de una guerra y distintos conflictos, que finalmente a principios del siglo XX pues terminó segregando una parte del territorio de Colombia. Colombia perdió la guerra, es decir, no se pudo sostener los territorios antiguos que venían de la época de la Nueva Granada. Lo mismo también durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX también se segregó una parte del territorio amazónico y lo controló Brasil. Bueno, es decir, Colombia ha venido perdiendo durante todo el siglo XIX, el siglo XX, unos territorios que en principio estaban delimitados con la independencia de 1819. Y la última, pues, bueno, una de las últimas pérdidas más importantes fue, pues, Panamá, que correspondía a un departamento de Colombia. Eso sucedió, como ustedes saben bien, a principios del siglo XX. El canal de Panamá, pues, estaba en construcción en ese momento, no se había terminado, pero bueno, finalmente perdemos el departamento de Panamá y Panamá se convierte en una especie de territorio bajo el control de los Estados Unidos, que finalmente más adelante logra una independencia relativa, que incluso hoy sigue estando más o menos en el mismo orden, con una injerencia muy fuerte de los Estados Unidos sobre muchas de sus decisiones, a pesar de que el Canal de Panamá ya está nacionalizado y pues representa una parte importante del presupuesto estatal o del presupuesto público de Panamá y pertenece a los panameños o pertenece al Estado panameño. Bien. Recordemos que perdimos también millones y millones de kilómetros cuadrados de mar, de territorios marítimos, por un conflicto con Nicaragua en el Caribe colombiano. Eso es otra pérdida que poco a poco se va a ir consolidando y que obviamente no se resolverá como en todos los procesos de definición de fronteras entre los países o entre los estados a través de una guerra o un conflicto bélico, así como pasó con las Malvinas, muy cerca de Argentina. Las soberanías se van afirmando a través de luchas o conflictos bélicos entre los estados y poco a poco así se van configurando en la mayoría de los casos, y eso va a suceder con el territorio marítimo que se perdió en el Caribe colombiano entre Nicaragua y Colombia, y que pues como ustedes saben afectó enormemente pues las relaciones
las relaciones también que el gobierno central tiene con San Andrés y Providencia, porque pues mucha de la pesca artesanal e industrial que tenía San Andrés y Providencia, porque sigue teniendo, a pesar de todas las dificultades en algunas partes, ¿no? Se hacía en este territorio marítimo que pasa, entre comillas, a control de Nicaragua. Bien, esto es a grandes rasgos lo que tenemos sobre este territorio. Entonces, durante estos 200 años, después de la independencia de 1819, se fueron segregando, en resumen, se fueron quitando pedacitos de territorio y finalmente quedó lo que hoy conocemos como el territorio colombiano. Ahora, si ustedes miran adentro, concéntrese por favor en el puntero, hay unas divisiones que se denominan departamentos. Esos departamentos, muchos de ellos fueron construidos con base en las antiguas divisiones que, para que ustedes sepan, fueron realizando desde la colonia los distritos y cantones que se fueron construyendo por los propios españoles durante la colonia. Por ejemplo, en el caso del Tolima, la provincia de Mariquita más o menos correspondía a todo lo que hoy es Tolima. Y la provincia de Neiva correspondía más o menos a todo lo que hoy es Huila, perdón. Y la provincia de Mariquita se dividía en distritos. Entonces, el distrito de Mariquita, propiamente dicho, quedaba en el norte del Tolima, donde hoy está Fala, Palo Cabildo, Líbano, Herbeo, etc. Y en la parte media hacia abajo estaba el distrito de Ibagué, que correspondía a lo que hoy es Ibagué, Casabiancas, Valle de San Juan, Espinal, Chaparral. Esos eran distritos. Entonces, poco a poco, la forma que define las fronteras de cada uno de estos departamentos fueron configurados en la época de la colonia a través de estas figuras de provincia, luego dentro de la provincia los distritos, como ya les mencioné. Y dentro de los distritos están otras figuras que eran los ayuntamientos. Los ayuntamientos o los cabildos, cambiaba de nombre. Los ayuntamientos son más o menos lo que hoy corresponden a los municipios. Entonces, cuando hablaban del ayuntamiento de Ibagué, o cuando hablaban del cabildo de Ibagué, o cuando hablaban del ayuntamiento de Mariquita o del cabildo de Mariquita, estaban hablando de un territorio mucho más pequeño que correspondía a la aldea, con una zona perimetral más o menos extensa, rural, ¿no? Y eso era lo que en ese momento se le llamaba el ayuntamiento o el cabildo. Pero el ayuntamiento del cabildo es el origen de los futuros municipios, que poco a poco también se fueron conformando de esa manera. Entonces, los actuales departamentos y los actuales municipios le deben mucho a esa figura de provincia, a la figura de distrito y a la figura de municipio. En las zonas, en muchas zonas periféricas, por ejemplo aquí en el Chocó, todo este Chocó, todo este Pacífico, litoral pacífico colombiano, tuvo una división un poco distinta, que aquí es bueno mencionar, sobre todo aquí, y es que las divisiones que se fueron presentando, que definieron posteriormente los departamentos y luego los municipios, tenían que ver mucho con la presencia de la Iglesia Católica o con los doctrineros. Es decir, lo que correspondía a sitios de influencia como parroquias, así literalmente parroquias, se fueron convirtiendo en lo que hoy son municipios. Y las zonas que sumaban distintas parroquias, que pues toman la figura de la zona de influencia de un obispo, por ejemplo, vicariatos eran los nombres que se usaban, ¿no?
eso poco a poco fue tomando la forma de departamento. Entonces, la suma de parroquias daba un vicariato, ¿no?, que era el sitio de influencia de un obispo, y la parroquia era el sitio de influencia de un sacerdote principal, que a su vez podía tener otros sacerdotes doctrineros o sacerdotes de campo que estaban en veredas, en corregimientos, implantando pues nuevas iglesias y expandiendo la doctrina de la Iglesia Católica. Esas son figuras originarias, repito, parroquia, vicariato, que fueron dando lugar a estas formas municipales y departamentales. Hay figuras superiores al vicariato, pues que aquí no vamos a ver, pero en parte tienen mucha influencia esas divisiones territoriales que en el proceso doctrinero fueron llevando a cabo bueno, las autoridades eclesiásticas de la época durante toda la colonia. Cuando entramos al siglo XIX y bueno, y el siglo XX, esas divisiones territoriales que dejaron los procesos doctrineros de la Iglesia Católica, fue poco a poco se fueron conformando en departamentos y en municipios. Otro ejemplo interesante de esto tiene que ver, ustedes lo pueden encontrar también en Boyacá, donde muchos de los antiguos resguardos indígenas o encomiendas indígenas se fueron agregando, se fueron sumando y fueron dando lugar a parroquias, y esas parroquias luego se convirtieron en municipios, o los vicariatos se fueron convirtiendo en suma de municipios, o sea, en departamentos. Es decir, Boyacá y alrededores tienen también ese fenómeno de la presencia de iglesia durante la colonia, ayudando a conformar ese tipo de figuras. En el caso del Tolima, la iglesia tuvo una influencia poderosa, es cierto, en el distrito de Mariquita, en el distrito de Ibagué, pues por supuesto había un párroco principal en cada uno de estos distritos, lo mismo en los distintos ayuntamientos que se fueron formando, o sea, en las aldeas o cabildos que se fueron formando. También pues ustedes empezaban a encontrar pues una distribución de párrocos menores que iban también haciendo un trabajo doctrinero poco a poco. Sin embargo, la definición de estos límites tenían que pues, permanentemente negociar con las élites políticas, que a su vez tenían intereses en la explotación del oro, en la explotación de la quina, como ya vimos, que efectivamente, bueno, pues el manejo de las haciendas ganaderas, entre otros temas. Pero en resumen, las autoridades políticas también ayudaron a ir configurando los territorios así presentados como distritos o ayuntamientos, por supuesto con la ayuda de los sacerdotes, ¿no? Cosa distinta a la del Pacífico o a la de Boyacá, por ejemplo, donde los curas inicialmente hicieron un trabajo de división territorial muy fuerte, muy sólido, que poco a poco pues les facilitaron las cosas a las élites políticas para ir configurando pues, los nuevos municipios y luego los nuevos departamentos. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es importante que ustedes sepan sobre cómo se originaron estas divisiones político-administrativas en Colombia. Bueno, ahora vamos a ver una serie de características del territorio colombiano que son muy importantes, muy importantes. En los años 80, o sea, desde el siglo XX, me refiero, siempre hubo una preocupación, bueno, en los 90 también, siempre hubo una preocupación por tratar de administrar mejor los territorios colombianos. Como ustedes pueden ver en este mapa, siguiendo el cursor, Colombia está dividido como en anillos de influencia o en anillos de bienestar, por decirlo rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? De que hay una Colombia periférica, con algunas excepciones, pero hay una Colombia periférica en la que
los indicadores que ellos llaman de desarrollo o de indicadores de bienestar son indicadores muy pobres o muy rezagados. Hay un segundo anillo que pertenece al Tolima, por ejemplo, que toca una parte importante del Tolima, que toca otras regiones, ¿no? Como Boyacá, como Arauca, Santander del Sur. Es otro anillo de influencia donde los municipios o los departamentos tienen unos indicadores de desarrollo o unos indicadores de bienestar no tan rezagados como el primer anillo marginal, pero que muestran ciertos avances. Y hay un pequeño anillo, hay un anillo de influencia, por supuesto no es una figura geométrica perfecta, ¿no? Donde está pues Bogotá, donde está Antioquia, el Valle del Cauca, donde aparecen una serie de indicadores de desarrollo, de bienestar mucho más adelantados, con cifras un poco mejores con respecto al segundo anillo de bienestar que tiene el territorio colombiano. Bueno, en ese tipo de clasificación, ¿no? Fue que empezó a reflexionarse durante los 80s y 90s sobre la necesidad de enfocar programas de desarrollo en los territorios que hicieran enfoques más especializados o más sectoriales o más integrales, dependía de cada una de las políticas que se trazaran, en territorios marginados, territorios en proceso y territorios más o menos avanzados, ¿no? Y efectivamente, pues después de analizar, de estudiar el asunto, Orlando Falsborda, un sociólogo colombiano muy importante, que ya murió, en una comisión de expertos que fue creada, pues en su momento, en los años 90, propuso una serie de regiones con el fin de estimular sus crecimientos económicos, su integración interna, que homogenizaran un poco más las políticas que se desarrollaban en cada uno de políticas públicas que se desarrollaban en cada uno de estos departamentos, y entonces se empezó a proponer a la parte norte, aquí que yo les estoy mostrando, una región Caribe que tiene identidad cultural, que los une pues el contacto más o menos permanente con la frontera venezolana, que tienen acceso al mar Caribe, que tienen unas raíces culturales más o menos homogéneas. Entonces fueron considerando que la región norte, o esta región norte del Caribe, podía ser una experiencia muy interesante de integración regional o muy productiva. Y luego fueron creando otras propuestas durante este ejercicio de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que aparece aquí, ¿no? En este color rosadito, que pues se le denominó región Pacífico Norte, donde aparece el eje cafetero, aparece Antioquia, aparece Chocó. Sobre todo esto tiene que ver pues por su acceso al Caribe, al acceso al Pacífico, la conexión colonizadora que ha tenido muy fuerte Antioquia sobre el Chocó, es decir, Antioquia y Chocó han venido desarrollando una integración social muy fuerte porque pues, la población de Antioquia pues ha migrado y ha establecido asentamientos de todo tipo, ha explotado el oro, la plata, el platino, se ha dedicado también a la pesca. Bueno. Entonces hay una integración importante con Antioquia y por supuesto el eje cafetero pues tiene raíces culturales desde la colonización antioqueña del siglo XIX, entonces propusieron integrarlos en una sola región y esta región pues en principio debería ser tomada como una unidad que debería estar articulada. Bueno, luego se propone esta región, que es una región en esa comisión de Falsborda, repito, Pacífico Sur, en este color, donde se integran pues Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esta región pues tiene pues acceso al Pacífico, una presencia importante de comunidades indígenas, de comunidades afrocolombianas, también están unidos pues por una antigua tradición de colonos caucanos y de colonos bayunos que se desplazaron aquí al Pacífico colombiano, lo mismo los colonos payaneses, o sea de Popayán, que fueron llegando a distintos lugares. Bueno, y Nariño
con unas fuertes integraciones históricas también que ha tenido con el Cauca y que también tiene pues comunidades afrodescendientes aquí en el Pacífico colombiano, en distintos lugares, ¿no? Como Tumaco, por ejemplo, aquí donde está esta colita, ¿no? Son sitios pues que hacen parte de los lugares emblemáticos de las comunidades afrodescendientes. Entonces propusieron integrar esta otra región y mirarla de manera orgánica o integrada. Viene una región que es la región andina sur, donde está Tolima y Huila, que es que tiene una unidad cultural también muy fuerte, comparten con el río Magdalena una vida pues comercial o una vida cultural también, una gastronomía típica pues compartida en muchos lugares también, una zona serrana que pues están todo aquí en el lomo de la cordillera central y donde pues hay una presencia fuerte también de la colonización antioqueña, pero también de la colonización del eje cafetero y de esta colonización bayuna, personas que vienen de Pradera, por ejemplo, Valle, y que también alcanzaron a colonizar, una pequeña colonización caucana de comunidades indígenas y campesinas que llegaron al sur del Tolima, bueno. Y Huila también tiene ese fenómeno, colonizaciones en las partes serranas, donde, o sea, de montaña, donde pues hay presencia también de comunidades indígenas, mucho más escasas, por supuesto, que en el Tolima, pero bueno, en general que se están dando. Esta unidad espacial o geográfica debería ser otra región. Bueno, y aquí está la de Cundinamarca y la de Boyacá, que pues debería integrar una sola unidad, ¿no? Con una fuerte historia, una fuerte conexión histórica entre pues boyacenses y cundinamarqueses, los une el altiplano cundiboyacense, que es casi que pues una unidad geográfica física muy establecida, etcétera, etcétera, con un centro poblado, perdón, con una metrópoli en la mitad que los ha articulado históricamente, bueno, que debería ser otra región. Y bueno, pues esta otra región, que es la región de la Orinoquía, también debería conformar un solo grupo regional y finalmente la de la Amazonía, la región de la Amazonía, que estará compuesta pues por estos departamentos que aparecen aquí y que pues también debería ser gestionada de manera integral. Bueno, esta regionalización se propone también o de forma legal, perdón, de forma legal no, tratando de cumplir con un mandato constitucional y legal que aparecía en la Constitución del 91, que pues ordenaba que, que Colombia debía conformar regiones. Si ustedes miran la Constitución Política de Colombia y revisan este libro, van a encontrar pues toda la normativa que esto implicaba, ¿no? Entonces la idea fundamental era impulsar la conformación de regiones para que se fueran convirtiendo en unidades político-administrativas mejor articuladas dentro de sus propios territorios, que mejor gestionaran y coordinaran acciones políticas, o sea, de política pública, y poder generar mayores beneficios a las comunidades. Bueno, ¿esto por qué lo suponían? Aquí es importante aclarar esta situación. Esto lo suponían particularmente por la siguiente razón. Porque si los departamentos se integran, en el caso de Tolima y Huila, en una unidad político-administrativa regional, podrían unir esfuerzos, por ejemplo, talentos profesionales, talentos administrativos, recursos públicos, podrían unirlos, ¿no? Y construir obras de interés para la región, ¿no? Construir todo tipo de obras que fueran de interés para todo el territorio regional. Podían, por ejemplo, unirse para poder hacer inversiones en ciencia, en tecnología, en mejorar los sistemas educativos, podrían hacer inversiones en común para poder impulsar el desarrollo de la agroindustria, la construcción de plantas, la construcción de, bueno, en general, de cadenas productivas alrededor de la producción de alimentos o de bienes no alimentarios. Se supone en principio de que si se unen, ganan más fuerza y ganan en políticas de desarrollo en los territorios. Por esa razón se trató de impulsar esta idea de
regionalizar el país. Pero finalmente, esto es lo triste de la historia, finalmente lo que sucedió fue que las regiones nunca se conformaron. Estas regiones quedaron así, quedaron en veremos, no fueron tomadas en serio, y la propuesta de regionalización de Orlando Falsborda y su equipo pues no fue tomada en serio. Quizás habría sido una oportunidad interesante para poder avanzar en algunos temas de integración de los territorios, pero bueno, finalmente no fue. ¿Y que persistió? Pues la antigua división departamental que traemos en algunos momentos desde la colonia y que se fue definiendo durante todo el siglo XIX y XX, que son las divisiones departamentales. Eso fue finalmente lo que quedó. Entonces, a ver, bueno, a partir de, a partir de 1993, más o menos, se ordenó que pues todo el país estuviera dividido para poder gestionar los problemas ambientales en corporaciones autónomas regionales. Entonces se crearon figuras que hoy se conocen pues como las CAR. Si ustedes ven en este mapa, más o menos todas las CAR que aparecen aquí constituidas son corporaciones autónomas regionales que siguen los límites departamentales en muchos casos y en otros casos desbordan los límites departamentales, como por ejemplo la Corporinoquía. Recordemos que o Cortolima, que sigue o que coincide exactamente con el límite departamental del Tolima. Las corporaciones autónomas regionales pues estaban o están concebidas para poder regular los procesos de deforestación, de licenciamientos ambientales, de educación ambiental, de preservación de las reservas o de las zonas de conservación ambiental o las áreas protegidas. Está también pues encargada de regular el uso del agua, de entregar las concesiones de agua, sus límites máximos de uso de agua. También pues hace estudios para ordenar forestalmente la región. También está encargada de hacer pues trabajos de protección animal, por proteger la fauna silvestre, poder establecer vedas en sitios para que no se haga caza o para que no se haga extracción de material vegetal en los bosques de interés científico. Bueno, hay un conjunto enorme de funciones que tiene las corporaciones y por esa razón pues se fueron constituyendo poco a poco y se conformaron así como ustedes ven. En el caso especial de Cortolima, para que ustedes pues vean una situación de caso, como pueden ver, está rodeada de varias corporaciones. Tiene la corporación de acá, del Magdalena, que más o menos corresponde con Huila. Tiene la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la CAR Cundinamarca. Tiene la Corporación Regional del Quindío. Tiene la Corporación del Departamento de Caldas. Bueno, y por supuesto, la de Risaralda. Como ustedes pueden, y también limita con la Corporación del Valle del Cauca. Y aquí en el sur con la Corporación Regional del Cauca, la CRC. Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, en el caso del Tolima, ya ustedes pueden notar que hay una serie de conflictos potenciales en el manejo de los recursos. Como es natural, ustedes pueden aquí ver que en este sector se encuentra el Parque Natural Nacional de los Nevados, que es un parque que en realidad, si ustedes lo miran como una unidad geográfica, es un parque que tiene en realidad un comportamiento en su geografía física que no coincide con el departamento del Tolima. Entonces, el Parque Nacional Natural de los Nevados tiene
que ver con la gestión de Corpo Caldas, tiene que ver con la gestión de la corporación de Risaralda y tiene que ver con la corporación del Quindío y efectivamente con la corporación de Cortolima. Entonces, a la hora de gestionar recursos para poder mejorar la gestión de conservación del Parque Nacional Natural de los Nevados, todas estas corporaciones tienen que aliarse y tienen que articular políticas, presupuestos para poder en común gestionar ambientalmente el Parque Natural Nacional de los Nevados, cosa que es muy difícil en muchos aspectos en la medida que cada corporación funciona como casi reinos independientes y las autoridades no se coordinan entre sí. Eso es uno de los pequeños problemas, entre comillas, que empezó a presentar la división de las corporaciones ambientales o las autoridades ambientales cuando se hizo de esta forma, tratando de seguir los límites departamentales. Otro ejemplo muy claro es el del río Magdalena. El río Magdalena, en muchos tramos con Dinamarca y con el Huila, pues es una obviedad que tiene territorios comunes, si ustedes miran, pues la cuenca del río Magdalena es una cuenca que en términos de geografía física está realmente integrando a muchos territorios de Tolima, muchos territorios de Cundinamarca y por supuesto del Huila, y que debe gestionarse como una sola unidad geográfica, o sea, como una cuenca hidrográfica. Estas divisiones también impiden que se hagan regulaciones consistentes, organizadas y coordinadas entre las distintas corporaciones. Por supuesto, pues hay otra serie de críticas que se le han hecho a estas corporaciones, su mal funcionamiento, que no tienen presupuesto, que están cooptadas por los políticos locales y regionales y que pues en dicha captura se roban los recursos o la mayoría de los recursos que no se aplican de manera tal que se garantice la calidad de los estudios científicos o que los recursos se gastan de manera inmisericordia en burocracia innecesaria, funcionarios pues que no están capacitados para ninguna actividad técnica o científica, sino que están allí cumpliendo cuotas políticas. Bueno, hay muchas críticas que se le han hecho a estas estructuras de las autoridades ambientales y que por supuesto son muy válidas. Bien, aquí voy a aprovechar para hablarles un poquito de cómo funciona en términos políticos una corporación autónoma, ¿no? Cualquiera de estas, pero por ejemplo como la de Cortolima. En el caso de Cortolima es una obviedad que pues no tenemos una figura autónoma, no es autónoma como quiere decir la expresión o como se denomina a estas corporaciones, no tiene ninguna autonomía. En realidad lo que hay es pues una suerte de maridaje entre distintos partidos políticos y distintas organizaciones gremiales que se unen para literalmente controlar el presupuesto de la corporación autónoma. ¿Cómo se maneja una corporación como Cortolima? Tiene una junta directiva que a su vez nombra un director, que es el director de la corporación. ¿Cómo se conforma la junta directiva? Está compuesta por representantes de alcaldes, está compuesta por representantes de la gobernación del Tolima, está compuesta del departamento del Tolima, me refiero a estos alcaldes. Está compuesta por representantes de los gremios económicos, por representantes de las ONGs y de unas minorías. Si ustedes miran la conformación de estas juntas directivas, todas están bajo el control de los partidos políticos que sean hegemónicos en ese momento. Entonces, si el partido hegemónico es el Partido Conservador, ustedes van a ver que la junta directiva en su mayoría va a tener representantes del Partido Conservador y va a poner un director de la corporación que también sea afecto o que sea cercano a los intereses de ese Partido Conservador. De esa manera, todas las decisiones que toman pasan por más o menos el control del Partido Conservador. De esta suerte que los contratos, las agendas ambientales, las actividades sancionatorias, todo ello estén más o menos coordinados con las decisiones políticas de este partido.
Entonces, por supuesto, la corrupción campea, los recursos se enfocan mal, no se gastan eficientemente, las personas que llegan a estas corporaciones no tienen formación científica, porque en principio las corporaciones deberían estar administradas y deberían estar soportadas en una expedita y rigurosa información científica recabada por investigadores de campo, etcétera, etcétera, administradores ambientales muy eficientes, y si ustedes van, pues lo que encuentran es en realidad un río de burócratas haciendo derechos de petición o respondiendo derechos de petición y haciendo unas rutinas insoportables que no, pues en realidad no tienen nada que ver con sus funciones reales y concretas. Y este diseño de una corporación autónoma regional está concebido así también, para que se vuelva principalmente una institución burocratizada dedicada en más del 90 o 95% de sus esfuerzos a aceitar el funcionamiento del aparato estatal colombiano para en realidad evitar que se haga en los hechos cualquier tipo de intervención sobre la regulación correcta o eficiente del uso de los recursos ambientales o de los recursos naturales, porque el 95% o más de las actividades de estas corporaciones se reducen a actividades burocráticas para proteger a los grandes inversionistas, para proteger a las empresas que tienen acciones contaminantes o para proteger a los políticos locales y regionales que necesitan impulsar proyectos productivos con estándares ambientales bajos. Es decir, están todo el tiempo o buena parte del tiempo en función de proteger intereses políticos. Entonces, las funciones particulares que deberían ocupar, de las cuales, pues, en las cuales deberían ocuparse, pues no lo hacen en la práctica, y buena parte de los recursos entonces los gastan o los invierten literalmente en hacer funcionar una máquina burocrática, funcionar al Estado y a las élites políticas. Bueno, esto era muy importante que ustedes lo supieran, porque las corporaciones autónomas regionales van a ser un elemento muy, muy presente en la vida de ustedes como profesionales de la... Bien, aquí tenemos otro mapa muy interesante que tiene que ver con las regiones metropolitanas, perdón, áreas metropolitanas. Esto es otro asunto pues, de mucho interés para ustedes, porque a futuro nosotros vamos a ver pues que poco a poco se van a ir conformando estas áreas metropolitanas. Ya Bogotá está poniendo ya en marcha ese asunto con todos los reparos o las críticas que ya ustedes de pronto ya habrán visto. Bueno, ¿para qué se hace un área metropolitana? La idea de un área metropolitana es unir a una ciudad capital en proceso de expansión urbana con municipios aledaños que también pues están o se están viendo afectados por ese proceso de expansión urbana en una sola unidad administrativa que se llama así, área metropolitana. Y la idea es sumar esfuerzos, sumar energía, sumar recursos para poder hacer inversiones en común. En este caso, poder construir, por ejemplo, transporte masivo entre distintos municipios, como trenes, tranvías o como líneas de transporte ferroviarios, que integre a todos los municipios que hay en el área metropolitana. La idea es constituir empresas de servicios públicos que se unan alrededor de propósitos en común, como suministrar energía eléctrica, aseo, alumbrado público, y otro tipo de servicios públicos básicos o complementarios como televisión por cable o telefonía celular u otro tipo de cosas, ¿no? Y que en esta articulación de intereses comunes, pues puedan ganar en eficiencia y puedan obtener ahorros y puedan mejorar los servicios públicos en esos aspectos en particular. Bueno, para eso entonces poco a poco se han ido conformando unas áreas metropolitanas. Las que están en amarillo son las que ya están constituidas, que es la de Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Medellín, la de Pereira. Y bueno, ahora recientemente se han constituido otras aquí en la costa, que ahora no recuerdo bien, y hay otras que están en proceso de constitución, como la de Bogotá, por ejemplo. En últimas, a futuro ustedes van a ver más áreas metropolitanas en proceso,
y van a tener este propósito. ¿Qué situaciones negativas se han visto al respecto, no? Pues que las áreas metropolitanas en realidad no son metropolitanas muchas de ellas. Si ustedes miran, por ejemplo, la de Cúcuta o la de Bucaramanga, buena parte de los territorios que hay alrededor de la gran ciudad de Cúcuta o Bucaramanga son territorios rurales en realidad, son territorios que no tienen pues una presencia urbana densificada, o sea, no tienen en realidad fenómenos urbanos fuertes que los integre y los obligue. Más bien sí llenarían las condiciones para constituirse en otra figura que creó la Constitución y que recuerda la figura colonial de la provincia, que sí permite unir municipios alrededor no solo de intereses urbanos, sino alrededor de intereses ambientales, rurales, agropecuarios, etc. Pero aquí lo hacen especialmente para construir una nueva entidad pública que maneje recursos públicos, que constituya una nueva burocracia adicional y que desde allí se ejerza el poder político también para vincular nuevos empleos públicos de distintas conexiones con los partidos tradicionales. Es decir, la mayoría de los casos de estas áreas metropolitanas en realidad han servido de sitios de enganche de burocracias o de clientelas de los partidos políticos tradicionales en general. La única que ha tenido un funcionamiento más o menos decente, con todas las críticas que por supuesto uno le hace, es la área metropolitana de Medellín. Esa área metropolitana sí ha podido funcionar en algunos aspectos, especialmente en materia de servicios públicos, sobre todo energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, bueno, en general energía, y en materia de transporte. En materia de transporte, el tranvía, el metro, el tren de cercanías, eso poco a poco son fenómenos que se van, los metros de transporte de pasajeros aéreos, de cable, por el cable aéreo, todos esos fenómenos va integrando las zonas urbanas de Medellín y alrededores que efectivamente sí tiene un fenómeno de urbanización muy fuerte alrededor de la gran ciudad de Medellín. Ese es el único balance positivo que uno puede encontrar, el resto es bastante precario. Hay uno que a futuro puede que funcione bien y ese es de Pereira, Dos Quebradas y municipios que están pequeñitos también aquí en Integra. Ellos, lo mismo la de Armenia con Manizales, toda esta zona por la cantidad enorme de ciudades pequeñas y ciudades intermedias que se podrían conectar a través de un área metropolitana sería muy interesante y daría lugar pues a proyectos de integración muy productivos y de desarrollo territorial o de políticas públicas de bienestar interesantes, pero digo yo en términos de borrador y muy a futuro, porque en general hay muchos intereses políticos que impiden que se produzcan integraciones eficientes entre las áreas metropolitanas del eje cafetero. Bueno, esto es importante mencionarles para que ustedes vieran. Bueno, hay otra figura de integración que se experimentó, pero que efectivamente ya entró en desgracia y ya no se tiene en cuenta, y tiene que ver con las asociaciones de municipios. En algún momento se constituyeron todas estas asociaciones de municipios que ustedes ven en el mapa, pero la mayoría de ellas no funcionaron bien, se las devoró la corrupción y se crearon especialmente para hacerle el quite a la ley de contratación pública o la ley 80. ¿Por qué se hacían las asociaciones de municipio? Porque si yo quería hacer una obra pública de, un ejemplo, de 40.000 millones de pesos y la obra pública tenía que someterla a una licitación para que muchas personas, expertos o empresas con experticia en construcción se presentaran y en una suerte de concurso público de méritos, pues se escogiera la mejor opción, pues efectivamente eso les impedía que se controlara, muchas veces, no todas, pero en muchos momentos, les impedía que se controlara el beneficiario, entre comillas, la persona a la cual se le adjudicaba la obra de 40.000 millones de pesos. Entonces, las asociaciones de municipios lo que hacían hasta hace muy poco
era evitar que se hiciera una especie de licitación. Entonces las asociaciones se ponían de acuerdo, cogían ellos mismos la plata y la ejecutaban directamente. La asociación era literalmente una oficina donde había una serie pues, de ingenieros, de abogados, etcétera, etcétera, que a su vez subcontrataban al personal que se les diera la gana, invertían los recursos en infraestructura como les pareciera y construían las obras muchas veces de manera absolutamente mediocre, costosas, ineficientes. Esto se lo tragó la corrupción. Estas asociaciones de municipios prácticamente están en un desprestigio enorme. Hay unas que otras constituidas, pero la función principal que han cumplido y que seguirán cumpliendo, al menos las pocas que sigan funcionando, es evitar que se hagan licitaciones limpias para que los mejores candidatos o los mejores agentes del mercado encargados de producir bienes o de construir obras de manera eficiente no concursen o no estén allí concursando, sino que ganen los de siempre, los mismos que siempre han ganado. Como ustedes saben, o han escuchado también, hay muchas de estas obras que son construidas a través de licitaciones armadas o licitaciones con pliegos a la medida, que esta es una forma creativa de garantizar de que el que gane la licitación pues sea la persona que le interese al político local o regional, o incluso a los políticos nacionales, ¿no? Del nivel nacional. En ese caso, esas personas se les hace unos pliegos a la medida donde los requisitos que aparecen allí contemplados son los requisitos prácticamente que solo pueden cumplir pues la persona que se va a ganar la licitación. Entonces, de esa forma se aseguran de que los que ganen pues son los mismos que, o los mismos que en principio se tenían en el cálculo político, se tenían previstos para que ganaran la licitación. Otras veces hacen de manera creativa este ejercicio, y es que se reúnen 15 o 20 empresas, todas ellas más o menos articuladas o coaligadas, todas ellas en comunicación permanente, y presentan propuestas, pero en realidad hacen parte en la sombra de un solo consorcio o una sola empresa. Entonces lo que hacen es crear empresas ficticias, empresas de papel en realidad, que dan la ilusión de que hubo competencia de agentes o de proponentes en el mercado y que por eso se escogió bien. Pero en realidad eso es una gran artimaña, una gran engañifa, porque en realidad son empresas de papel. Bueno, esto es importante porque desde la perspectiva de la política agraria es un tema que ustedes deben saber, más o menos deben saber en detalle. Bueno, bien, Profe, qué pena, una pregunta. Entonces, sí, ¿esas licitaciones tendrían que ser ejecutadas por esas mismas asociaciones? O sea, que las asociaciones hicieran los proyectos así no estén como capacitados para eso, o ¿cuál es el fin aquí? No entendí. las asociaciones de municipios también se fueron creando para beneficiar a unos contratistas en particular. O sea, fueron figuras tomadas por la corrupción y en realidad son muy ineficientes, la gran mayoría de ellas, a la hora de hacer inversiones públicas. Bueno, o sea, es otra manera de robar al Estado en general. Obviamente hay casos excepcionales. Yo he visto casos excepcionales, pero la mayoría de los casos son asociaciones prácticamente delincuentes pues, para robar al Estado y dejar unas obras además muy mediocres en la mayoría de los casos, o de bajos estándares de calidad. ¿Bien? Profe, ¿y esto no es investigado? O sea, como tal, no le aplican Sí, castigo. la Contraloría y la Procuraduría tienen miles y miles de investigaciones al respecto, pero en realidad esas investigaciones no prosperan nunca. El 95% o más de esas investigaciones no producen ninguna sanción que valga la pena, no hacen ninguna sanción que valga la pena, porque en realidad, si ustedes miran cómo se elige un contralor departamental o un procurador regional o un contralor de la República, un procurador nacional, todos se eligen a través de una negociación política entre la autoridad política, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, y el Congreso de la República o las asambleas departamentales.
Entonces, lo que usted en realidad hace es poner un contralor que sea una persona que no haga ningún tipo de intervención seria a este tipo de obras o de contrataciones dudosas o a la sombra, sino que los proteja, sencillamente los proteja, y más bien usan la Contraloría y la Procuraduría para atacar a la oposición del momento. Si en la oposición hay un partido que no sea de los afectos, pues entonces en un municipio, por ejemplo, hay un alcalde que no sea de los afectos, o incluso hay un gobernador que no sea de los afectos del contralor, pues sistemáticamente el contralor hace uso de su poder para poder, de alguna manera, chantajear, presionar políticamente a estas autoridades, pero no con el fin de domesticarlas o de introducir transparencia, sino con el fin de presionarlos para que dispongan de cargos públicos, para el fin de que vinculen a personal de interés en la gobernación o en una alcaldía, de interés para el contralor o de interés para el procurador. O sea, eso es toda una teatralización. La Procuraduría y la Contraloría es toda una teatralización de las funciones de control, en la mayoría de los casos. Obviamente, como ustedes saben, de cada 100 casos, 5 casos son exitosos de esta investigación. O sea, la impunidad puede estar en el 95%, como casi todo en la justicia, en el sistema de justicia colombiano. Y esas pocas personas o empresas que resultan sancionadas son las que salen en los medios de comunicación, los que ustedes ven a diario exhibidos ante las cámaras, etc. En realidad son los que menos impacto generaron en el manejo de los recursos públicos, impactos negativos. Los grandes consorcios que capturan el presupuesto público no están investigados o no los dejan investigar. Por eso se da la ilusión en los medios de comunicación, se manda un mensaje grandilocuente, lo que vimos en la clase anterior, de que se está haciendo justicia, de que se está protegiendo el patrimonio público, pero en realidad todo eso es una gran puesta en escena. A mí me disculpan tener que decirles estas cosas, pero en realidad Colombia es uno de los países más corruptos de la tierra, además de ser uno de los países más desiguales de la tierra y desiguales en términos de riqueza, de distribución de riqueza, y uno de los más desiguales en distribución de la tierra. Entonces, por eso les hablo así, en este tono tan vehemente, porque las élites políticas de todas las clases sociales, clases populares, clases medias, perdón, de clases altas, unidas a líderes de clases políticos de clases medias y líderes políticos de clases populares, todos ellos están en una maquinaria absolutamente infame de destrucción de los recursos públicos o del patrimonio público o de las actividades misionales que debería cumplir el Estado, las mínimas, que están en un proceso de captura y destrucción de estas actividades. Por las cifras están claras, ustedes solamente comparen estas cifras en materia de pobreza, en materia de concentración de la tierra y en materia de corrupción o ineficiencia de los recursos públicos. Es de los países más corruptos de la tierra, está dentro de eso, siempre ocupa los primeros lugares. Por tanto, no les puedo decir otra cosa que esto, ¿no? Y las evidencias están allí siempre sobre la mesa, y lo que ustedes ven a diario en la prensa, en la radio, en la televisión, lo que escuchan o ven a diario en redes, de todos los canales públicos, privados y oficiales, es una gran puesta en escena para encubrir estos hechos que les estoy mencionando. El uso de la Fiscalía, el uso de la Procuraduría para perseguir el delito y toda esa retórica, en realidad son puras puestas en escena, porque hacen parte de una gran coalición entre élites políticas y algunos líderes de clase media y clases populares para robar el Estado o para capturarlo. ¿Bien? Bueno, ahora sí. Pero qué pena, yo tengo una última pregunta. Cuando usted hablaba de las asociaciones, ¿ellas son las que participan en las licitaciones o las que aceptan y aprueban las licitaciones? Ellas son juez y parte. La asociación se conforma para que ejecute directamente los 40.000 millones del ejemplo. ¿Claro? O sea, las asociaciones son las que ejecutan los proyectos, más no las que las aprueban. Ejecuta el recurso, no necesita aprobar nada.
Sencillamente ellas reciben los recursos y los ejecutan. Por eso es un caldo de cultivo de la corrupción en Colombia. ¿Bien? Bueno, señor, muchas gracias. Bueno. Ahora, quiero mencionarles un bicho muy raro que en sus ejercicios profesionales van a encontrar, que son los famosos corregimientos departamentales. Estos corregimientos departamentales que aparecen aquí en amarillo, ¿sí los ven? Son figuras especiales que están literalmente dentro de la selva. ¿Por qué se le llama corregimiento departamental? Porque no se le considera ni un departamento, pero tampoco se les considera un municipio, pero a su vez tampoco es un corregimiento. Entonces crearon esta figura híbrida que se llama corregimiento departamental. Y hace parte de un territorio muy importante del país y se administra como si fuera una especie de gobernación chiquita, y allí pues existe unas oficinas públicas, en una cabecera corregimental, donde se imparten ciertas funciones del Estado, etcétera, etcétera. Buena parte de estos territorios pues tienen población indígena. Una asentada ya que es sedentaria, y otra que todavía es seminómada, que son pueblos aislados en algunos lugares y que tienen unos circuitos de tránsito durante varios años, que van de un lugar a otro y regresan al cabo del ciclo de los años, regresan al mismo sitio, que son comunidades indígenas seminómadas, ¿no? Entonces, los Nucamacú están acá, ellos tienen un circuito de migración, bueno, los pocos que quedan, los que lograron preservarse, quizás son muy escasos, algunas comunidades muy marginales, Huitoto, bueno, otras muy marginales, Tucanos, bueno, es decir, pocas todavía que son seminómadas, pero existen, ¿no? Y como pueden ver, pues obviamente no se les puede considerar como territorios de asentamientos porque no son sedentarios, sino que ellos están yendo de un lugar a otro en ciclos de años, ¿no? No es que en un solo mes migren, no, sino que se asientan y duran en un solo ciclo varios años. Pues el ciclo puede ser de 12 años, 8 años, bueno, y transitan territorios importantes de la Amazonía. Bueno, esto es muy importante que ustedes lo sepan para que se vayan ubicando en el territorio colombiano, y conozco muchos de ingenieros que les ha tocado ir a trabajar a esas zonas, ingenieros agrónomos como ustedes les ha tocado ir a los corregimientos departamentales a trabajar. Bueno, esto es el mapa de resguardos indígenas de Colombia. Este mapa de resguardos es donde están las comunidades indígenas efectivamente asentadas. La figura de resguardo, hay que especificarla aquí, es un título que se asigna o que se da desde el Ministerio del Interior, donde se hace un uso colectivo de la tierra. O sea, no hay un título de propiedad individual, sino que se le entrega el título de uso colectivo a un cabildo indígena. Esa es la figura técnica jurídica que se emplea. Entonces, en todas estas zonas verdes que ustedes ven aquí con el puntero, se le llama resguardos indígenas, ¿no? Y en el Cauca tenéis muchos resguardos indígenas, y títulos colectivos. Aquí todas estas zonas son de títulos colectivos. ¿Cuál es la diferencia? Resguardos indígenas, Sierra Nevada de Santa Marta, resguardos indígenas, Guajira. ¿Cuál es la diferencia entre títulos colectivos y resguardos? Que los resguardos corresponden a comunidades autodenominadas indígenas, ellos se autorreconocen como indígenas, y las afrocolombianas son las comunidades que se autorreconocen como afro o afrodescendientes, y se les entrega un título colectivo. No es un título de propiedad individual, les repito, sino es un título de propiedad colectiva. Entonces se le llaman títulos colectivos, repito, resguardo indígena en el caso de las comunidades indígenas y título colectivo en el caso de las comunidades afrodescendientes. Como pueden notar, hay importantes zonas del territorio colombiano que pertenecen a resguardos indígenas. Se hablan de cifras superiores al 39-40%, bueno, etcétera, etcétera.
También, como pueden ver, la mayoría de estas zonas indígenas y de estos títulos colectivos corresponden a zonas o semidesérticas o desérticas como la Guajira, o a zonas de protección ambiental absoluta, o sea, zonas con una protección ambiental muy alta que pues efectivamente impide o es incompatible con actividades productivas de distintos tipos. Bien. Acá hay un mapa más detallado de los títulos colectivos. Estos títulos colectivos, como pueden notar ustedes, cubren casi toda la parte del litoral del Pacífico. Si ustedes suman los títulos colectivos que aparecen acá con los resguardos indígenas que aparecen acá, lo que van a encontrar es efectivamente que el 30, 40, casi 40 y pico % del territorio colombiano pertenece a títulos colectivos y a resguardos indígenas. Es bueno hacer esta aclaración para que no haya lugar a dudas. También deben saber ustedes que hay una suerte de conflicto entre territorios colectivos y territorios indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Que están en zonas muy cercanas, vecinas, e incluso hay problemas de solapamientos, porque no se define bien el título, el colectivo o el resguardo. Entonces hay unas zonas con solapamientos y eso también a futuro va a generar conflictos territoriales muy fuertes. Ya, por ejemplo, en el Piedemonte amazónico, acá en esta zona, por ejemplo, de Puerto Gaitán yendo hacia los llanos, hacia la selva de este sector, ya hay comunidades afrocolombianas asentadas que están tratando de pues, pedir una titulación colectiva o que se les reconozca una titulación colectiva en zonas donde también hay presencia de comunidades indígenas que provienen también de otros lugares del país. Recordemos que hay comunidades indígenas que se han reasentado, han ido de un lugar a otro, y obviamente eso a futuro va a ser un conflicto territorial que ya en el Cauca se está viendo desde hace algunos años. Bien. Y les quería mostrar este mapa. Bueno, más o menos, en términos generales, todas las políticas de desarrollo nacional de los últimos años, de los últimos gobiernos, más o menos han tratado de seguir este patrón de comportamiento. O sea, han considerado que los departamentos que están con este achurado, incluyendo Chocó, son departamentos que tienen un proceso de desarrollo que los llaman en formación. Luego tienen con este achurado o con este color piel, tienen identificados estos departamentos que yo les estoy mostrando con el puntero, que son considerados departamentos en un proceso de desarrollo de despegue. Luego están estos aquí de amarillo quemado, no sé bien qué color es, que se le llama procesos de desarrollo en expansión, donde está el Tolima, y los negritos, que son procesos de desarrollo en consolidación. Así se ve Colombia, de esa manera se ve Colombia, y de esa manera tratan, no es que lo hagan eficientemente, de focalizar los recursos públicos. Entonces se considera que esta región, como está más rezagada, debe tener una atención prioritaria del Estado Nacional, que como la región menos rezagada respecto a esta está aquí, pues debe tener una consideración especial, y así sucesivamente, y que el Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, pues son zonas ya en un proceso de crecimiento económico importante, y que pues no debería tener el mismo nivel de prioridad o de priorización en las inversiones públicas que estas zonas apartadas. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad lo que pasa es justo lo contrario. Los planes de desarrollo nacionales y las inversiones públicas o la agenda oculta que yo les mencioné en la clase anterior, la agenda oculta que está detrás de ese plan de desarrollo, lo que en realidad está haciendo es al revés, concentra los recursos de manera extraordinaria en Bogotá, en el Valle y en Antioquia. De vez en cuando produce inversiones importantes en Atlántico,
de vez en cuando en Huila, de vez en cuando en Cundinamarca o en Santander del Sur, pero en general lo que hacen es invertir esta relación, o sea, producen inversiones que favorecen ya las regiones que están en un proceso de crecimiento económico más o menos estable, y van dejando a las marginales, las van dejando por fuera. Y quería mencionarles este otro mapa, presentarles este otro mapa, que es el Sistema Nacional Ambiental. El Sistema Nacional Ambiental desde el 93 está pues consolidado así, y pues concibe estas regiones que aparecen distinguidas con esos colores y esos nombres como las regiones pues que deberían definir la gestión ambiental en Colombia, ¿no? Eso debería ser en términos normativos. Entonces, la Amazonía, el piedemonte amazónico, la Orinoquía plana, la Orinoquía alta, la zona andina oriental, el Caribe oriental. Bueno, estas regiones son regiones que tienen cierta unidad geográfica, física, es decir, tienen elementos biogeográficos comunes y geoecológicos comunes. Pero ahorita más adelante, si alguien tiene dudas, es decir, tienen una unidad geográfica que pues les podría generar una suerte de características integradas, ¿no? Orgánicas, integradas en el territorio en materia ambiental. Entonces, aquí, por ejemplo, como ustedes notan, en el caso del Tolima, se disuelven las fronteras. Entonces, en el caso del territorio que se llama Centro Oriente, pues como van a notar, o como pueden ver allí, pues prácticamente que la gestión correspondiente al tema de los nevados se pierde, y que es esta zona andina centro-occidental la que empieza a gestionar todo el problema del Parque Nacional de los Nevados y la necesidad de una visión o de una mirada que logre integrar de manera tal en una unidad geográfica la gestión ambiental. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven claramente que se deforma el Cundinamarca y aparece una sola unidad de gestión del Alto Magdalena, es decir, un solo lugar de gestión del Valle del Magdalena que amerita pues una mirada más integral. Lo mismo lo pueden ver acá en la andina nororiental. Hay muchos fenómenos que implican una gestión integrada. Bueno, lo mismo el Caribe, aquí por ejemplo la Sierra Nevada de Santa Marta y toda la irrigación fluvial que esto implica, etcétera, etcétera. Una conexión muy interesante que debería verse de forma integral. Esta regionalización ambiental, que me parece a mí muy sólida, muy interesante, que se hizo con estudios científicos previos, bueno, esta es justo la que no se hace, ¿no? Si ustedes comparan, las corporaciones autónomas regionales fragmentan esta distribución de regiones. En principio, las corporaciones autónomas regionales deberían ser así, como aparece aquí distribuido en estas regiones ambientales, y facilitaría mucho la gestión ambiental en esos territorios, y serían regiones muy sólidas, con buen presupuesto, y si se independizan de los partidos políticos en sus gestiones, muchas de sus gestiones se independizan de la influencia de estos partidos, harían aportes extraordinarios al bienestar a la salud ambiental, al bienestar de la población. Bueno, y ya vamos a terminar. Quería mostrar estas ecorregiones estratégicas nacionales. Hay dos, nacionales y regionales. Esta fue otra apuesta que se hizo en el ministerio, que consideraba que estas ecorregiones debían ser vigiladas, administradas e intervenidas desde el punto de vista de la gestión ambiental de manera prioritaria, sobre todo por los servicios en materia de biodiversidad y agua y de captura de dióxido de carbono que esto generaba. Entonces, se propuso que se le diera prioridad a esta, que pues es la Amazonía colombiana, a la del Pacífico colombiano, a la del macizo colombiano, que es esta,
a la del eje cafetero por el Parque Nacional de Nevada, la ecorregión del nororiente y, por supuesto, la Sierra Nevada de Santa Marta y un poco unos territorios aledaños. Esto fue lo que se priorizó en su momento y como sitios de mucho interés, de interés especial para poder aplicar la política ambiental, pero de nuevo, esto tampoco fue tenido en cuenta y se sigue ignorando. Y aquí vienen las ecorregiones, ya les muestro el mapa anterior, regionales, que también son de mucho interés para ustedes. Ay, ¿qué se me hicieron? Acá está. Estas son las ecorregiones regionales estratégicas. ¿Qué se buscaba con esto? Se buscaba que se le diera un interés muy particular a las regiones que tenían una gran importancia desde el punto de vista ambiental, se les diera una priorización muy particular, que son las que aparecen aquí distribuidas. Sobre todo, tratan de seguir las cuencas, bueno, del río Magdalena, de los ríos, de algunos ríos del Orinoco, trata de preservar de manera prioritaria el Pacífico colombiano, bueno. Estas eran, sobre todo aquí, se hizo un enfoque muy fuerte en la provisión de agua para las grandes ciudades. O sea, estas zonas son muy importantes y para la agricultura, para la provisión de agua de ciudades, de proyectos agroindustriales y agrícolas. Y bueno, pues esta también en principio se planteó así y se consideró importante, prioritaria, pero al mismo tiempo, pues no se tuvo en cuenta. Ahora sí devolvámonos, que quiero mostrarles los últimos mapas. Está. Este mapa es el mapa de Colombia con densidad vial. Como pueden notar, las densidades viales están más altas, eje cafetero, Valle, Santander del Sur, Atlántico. ¿Esto qué está denotando? Esto está denotando efectivamente que el país tiene distintas conectividades viales internas, diversas o distintas, ¿no? Y que la zona periférica esta, ¿no? Son zonas de baja conectividad vial, ¿no? Sin embargo, a nivel de departamento no se ve bien, en cambio a nivel de municipios se ve mucho mejor. A nivel de municipios, toda esta zona de acá, que corresponde a la cordillera central, toda esta zona de acá que corresponde a la cordillera oriental y toda esta zona de acá que corresponde a Barranquilla y municipios alrededor, son las zonas que tienen mayor densidad vial. El resto del país, como ustedes notan, ¿no? Aquí hay unos vacíos enormes, aquí también hay unos vacíos enormes, aquí también hay unos vacíos enormes, e incluso dentro de la cordillera central hay vacíos, ¿no? Vacíos de densidad vial. Lo que está mostrando es que la cobertura vial del país es muy heterogénea, casi no tiene continuidad. Por supuesto, lo que caracteriza la densidad vial es la heterogeneidad y la discontinuidad, y que efectivamente no es posible todavía conectar el país de la siguiente forma. De este lado del país a este lado del país, la conexión es inexistente. Si ustedes miran las vías que conectan el oriente y el occidente del país, son casi inexistentes. Las únicas vías más o menos decentes y todavía escasas, sobre todo porque son vías solamente carreteables y no ferroviarias, ni fluviales, ni aéreas, son las que conectan sur y norte del país y son todavía escasas. Pero el país está dividido en dos países, este país y no rompe las cordilleras, ¿no? Y aquí hay una especie de gran bolsón de zona de vacío, donde prácticamente no hay interconexión, ¿no? Las conexiones son muy básicas. Bueno, y obviamente toda esta zona que no puede permitirse una conexión, una alta densidad vial, debería tener conexiones a través de aeropuertos regionales o a través de acuapistas o transporte fluvial, que no existe en este día. Bueno, y quería mostrarles este último mapa. Estas son las reservas forestales de ley segunda
que todavía está vigente y que han venido destruyendo a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas zonas que aparecen acá son zonas que tienen una protección forestal alta y en las cuales no deberían desarrollarse actividades económicas de alto impacto. Esta reserva forestal de aquí, que es la que nos ocupa, corresponde a toda la cresta de la cordillera central. Y efectivamente es una zona, si ustedes miran en el mapa, absolutamente intervenida por distintos agrosistemas, incluyendo el ganadero, y por supuesto, pues no hay ningún tipo de protección. Desde la Ley Segunda de 1959, que es esta, la que les estoy mencionando, existen ya reservas forestales, pero como sucede en estos países de baja implementación normativa, pues no se hace cumplir en el terreno. Antes de todo el Sistema Nacional Ambiental, antes de que se produjeran estas regulaciones que les he venido hablando, que tienen que ver con áreas protegidas, que tienen que ver con parques nacionales naturales de los nevados, con santuarios de flora y fauna, todo eso, antes de eso existía una reserva, una ley de reservas forestales, que exigían un cumplimiento perentorio de los procesos de preservación o de conservación, y eso no lo cumplieron en general. Es más, Manizales estaba sobre la Reserva Forestal Central, y ya es un buen ejemplo es decir, tuvieron que extraerle a la Reserva Forestal del centro central todo el polígono de Manizales y alrededores porque estaba dentro de una zona de reserva forestal. Obviamente eso es una situación típica en Colombia y extendida. Este mapa es de mucho interés para ustedes también porque aquí aparece todo el mapa de los parques nacionales naturales. Son más de 20 y pico parques, más de 10 santuarios de flora y fauna, bueno, entre otros, entre otros. Entonces, aquí tenemos las distintas clasificaciones. Vía Parque es una, otra es Área Natural Única, otra es Parque Nacional Natural, otra es Santuario de Flora y Fauna y otra es Reserva Natural Nacional. Hay otras nuevas, muy chiquitas, que se llaman Reservas de la Sociedad Civil, que son reservitas que la propia gente de manera privada decide que se le sumen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así sean privadas, y firman una especie de compromiso de no volver a intervenir el bosque que tienen, pero eso son fincas privadas y también hace parte pues, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o el Sistema Nacional con algún nivel de protección ambiental. Bueno, importante. Bien, eso era a grandes rasgos lo que quería comentar. Esto lo dejamos para la próxima clase sobre el asunto. Entonces voy a bajar la presentación, les voy a pedir el favor de que se conecten de nuevo, ahora en los chats, y hacemos una sesión de preguntas, respuestas, comentarios y demás. Profe, una pregunta para lo que es la parte de los títulos, de lo de los, ¿qué? De lo de los resguardos indígenas y de los títulos se me fue el nombre, los títulos colectivos, o sea, se tienen más restricciones Sí. para que la gente acceda a estos dos tipos, o sea, aparte de que sean comunidades indígenas y que sean comunidades afro. Bueno, hay una serie de requisitos que se les exige en el Ministerio del Interior, pero eso, además de los requisitos, se requiere mucha presión política para que entreguen un resguardo o un título colectivo. Sobre todo con presión política, ellos ganan eso. Eso ha sido la historia de ellos. ¿Qué otra inquietud hay? Pues yo tengo una preguntita. Sí. Profe, respecto, digamos, a las delimitaciones que hay de parques naturales y de lo de las reservas naturales que usted acaba de presentar,
se sabe que, digamos, algunas reservas de esas han sido pues intervenidas, todo ese cuento con la idea de aumentar también las fronteras agrícolas, la ganadería y demás. No hay un mecanismo, digamos, a nivel internacional que juzgue o exija a Colombia preservar todo este tipo de reservas, ya que, digamos, o sea, hace parte, digamos, de algo más general a nivel, como a nivel de conservación, a nivel ambiental. Esas reservas han sido intervenidas ilegalmente y pues el gobierno la verdad no es mucho lo que haga o mitigue respecto a eso. Sí, sí, al respecto hay varias eh, eh, opiniones. Bueno, o sea, en términos críticos, lo que hay que decir es que Colombia ha suscrito casi todas las convenciones que tienen que ver con el medio ambiente. O sea, la Convención de Biodiversidad, la Convención de Humedales, Ramsar, la Convención de Emisiones perdón, de ozono, la Convención de los convenciones que tienen que ver con emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, Kioto, luego el Acuerdo de París. O sea, nosotros suscribimos casi todo. Pero en la práctica no podemos responder por las exigencias de esos tratados o de esos acuerdos internacionales que suscribimos. No podemos garantizar ese compromiso. Esa es la triste realidad. O sea, si nosotros miramos las cifras que tienen que ver con deforestación, la deforestación sigue siendo positiva, no negativa, la tasa. Si ustedes miran la tasa neta, o sea, después de que usted sume y resta, encuentra con que todavía la tasa de deforestación sigue siendo positiva e incluso aumenta en periodos, en algunos periodos aumenta. Si ustedes miran la biodiversidad en Colombia, biodiversidad de fauna y flora, lo que tenemos es que los estudios regionales o locales que se están haciendo en manos de expertos o de universidades, lo que están mostrando es que se sigue produciendo un incremento de las amenazas o de los riesgos a ciertas especies animales o otras especies vegetales. Es decir, nosotros seguimos impactando la biodiversidad, ¿no?, de forma importante. Y así sucesivamente. Entonces al respecto no hay mucho que matizar, al menos aquí, en este momento, porque efectivamente nos comprometemos retóricamente a eso, pero en la práctica mostramos resultados que son un desastre, ¿no? Sí, eso es en términos generales. ¿Qué otra inquietud hay? Profe, en el mapa de densidad vial, usted nombraba una división. Esa división, o sea, las vías no se hacen porque no se puede o porque no se ha querido hacer eso. Eh, bueno, pues porque las élites políticas no han priorizado las vías en sus distintas formas de conectividad, porque la vía, no solamente la vía terrestre, recuerden eso siempre, existen acuapistas, existen aeropuertos regionales, existen líneas férreas y cable aéreo, sistemas de transporte con cable aéreo. Eso no es prioritario dentro de las élites políticas, pero también es responsable en conjunto la población asentada en los territorios, campesinos, urbanos, incluso la población indígena que haya decidido integrarse a las redes viales
o quieran reintegrarse a la ley, es decir, no han podido configurar un movimiento de base social que sea lo suficientemente sostenido, sistemático, incisivo, para poder exigir la priorización en la construcción de sistemas de transporte más o menos a la altura, ¿no?, de estos tiempos, ¿no?, con estándares ecológicos o estándares ambientales altos, porque nosotros no podemos permitir que literalmente el país lo llenen de cortes para construir vías, cortes de cortes viales para poder construir vías en unas zonas tan montañosas, tan inestables, con suelos también muy jóvenes, todos ellos, la mayoría de ellos con problemas de estabilidad de todo tipo, etcétera, etcétera. No se puede permitir que, pues, que se hagan ese tipo de intervenciones. ¿Qué otra Ah, listo, inquietud? profe. Sí, señor. ¿Más inquietudes? ¿Comentarios? Bueno, pues si no hay más, entonces les voy a decir lo siguiente. Les voy a mandar el libro que les presenté hoy para que ustedes revisen en la parte pertinente de los mapas, que ya les voy a decir más o menos de qué página iba, para que la repasen, la revisen, vean los mapas de nuevo, y sobre todo, pues, hagan una lectura general de toda la normativa que se ha construido en esta maltratada nación para poder resolver los problemas públicos y que, por supuesto, no han podido ser resueltos de fondo, o al menos tratado de resolverse de fondo, y efectivamente, hasta de la página 1 hasta la página 139. Con el monitor les voy a enviar este trabajo para que él lo reenvíe a todos ustedes y lo tengan allí como material de lectura, pues porque entra también en el examen de control de lectura. Ya pronto nos vamos a acercar al taller de escritura. Nosotros tenemos 2 talleres de escritura. Recuerden que para ese momento deben tener computador, deben tener buena conexión, porque pues la idea es que ustedes se ocupen durante un tiempo razonable durante la clase y puedan hacer la redacción de una reseña, especialmente de un documento que yo les voy a entregar en el mismo momento para que lo lean y lo trabajen. Entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Hasta luego, Hasta profe. luego. Buenas noches. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.